Bueno, no arrancamos con esto. Bueno, se ve ahí el ejercicio de cables, ¿no? Compartiendo la pantalla. Esperemos que sí. ¿Sí, no? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, a ver, se había quedado pendiente una ejercitación de un ejercicio de cables. Es un ejercicio típico en la ingeniería civil, digamos, en general, este tipo de planteos se hacen en conjunto entre el eléctrico que hace el tendido y el civil, que es el que diseña y calcula las estructuras metálicas de las torres de alta tensión. Eh, Básicamente por convención. Acá van a ver que nosotros los civiles estamos en pleno en plenas facultades de determinarla nosotros, por casi una convención y una distribución del trabajo, se suele, en la práctica profesional, ¿no? Los eléctricos nos entregan como dato, digamos, las cargas de tiro del cable, y con esas cargas nosotros después le sumamos todo lo que corresponde a viento, nieve, sismo, lo que fuere, el peso propio, y calculamos y diseñamos las torres, la estructura metálica de las torres de alta tensión. En este caso, como por supuesto el tema es cable, lo que vamos a hacer, vamos a determinar esas cargas de tiro, digamos, esas normales a los cuales está sometido el cable. Y bueno, vamos a determinarlo punto a punto, digamos. Vamos a terminar eh, calculando la ecuación tanto del normal como del cable en sí. El planteo es planteo general, digamos, dos torres de alta tensión, dos torres, digamos, ¿no? Con diferentes alturas, ¿sí? En este caso una de 105 metros y otra de 90, eh, que en principio lo que está a distinta altura es el, el nudo, digamos, en donde, digamos, los extremos del cable. Eh, Puede ser que las estructuras tengan distinta altura o puede ser un desnivel del terreno. Por ahí las dos torres eran de 90 metros y en la torre que está a la derecha tenemos un desnivel en el terreno de 15 metros. Eso, digamos, para lo que es la geometría es exactamente igual. Tenemos una fuerza distribuida. Ojo que esta fuerza distribuida, la realidad, que primero vamos a hacer una simplificación, pero la realidad es que es por longitud de cable, ¿sí? No es una carga que está distribuida eh, horizontalmente, digamos, no es una carga vertical distribuida de forma horizontal, ¿sí? Se distribuye a lo largo de la longitud del cable, ¿sí? Con lo cual, ustedes van a ver acá que este cable tiene una curvatura, con lo cual, luego cuando yo descomponga esta fuerza que es distribuida, pero curva, ¿no? Es vertical, distribuida en la longitud del cable, cuando la descomponga en una normal, que la normal siempre es tangente al cable, ¿sí? Y necesariamente me va a surgir un esfuerzo de corte que es perpendicular al eje del cable.
¿sí? Si esto fuera exclusivamente de fuerzas distribuidas, digamos, como una fuerza, como venimos acostumbrados a ver las fuerzas, o sea, por proyección horizontal, no tendría normal, sería todo corte, digamos, serían el tipo de fuerzas normales que venimos viendo en algún pórtico o en cualquiera de las barras que nosotros venimos trabajando últimamente. La fuerza típica eh, de este tipo digamos, que se adapta a la longitud por cable, eh, es o el peso propio del cable o una sobrecarga por nieve, ¿sí? Que termina siendo una fuerza gravitatoria, pero es por metro, por longitud de cable. Por longitud de cable. La primera simplificación, como les decía, es, bueno, considerarlo en su proyección horizontal, ¿sí? Entonces, la primera simplificación que hacemos es esta, la consideramos eh, como perfectamente horizontal, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es primero determinar eh, el valor de la fuerza H, la fuerza de la reacción horizontal H, ¿sí? Las fuerzas verticales eh, quedan determinadas por sí en función del punto de la inflexión, ¿sí? Esto es un dato, digamos, en algún punto yo tengo este dato del gálibo. El gálibo es la distancia entre eh, el piso y en este caso, que es un cable, es la parte más baja del cable. Vendría a ser, si fuera un túnel, el techo del túnel, ¿sí? Eh, es lo que nos va a permitir establecer, por ejemplo, qué vehículo puede pasar por ahí, ¿sí? Si yo tengo una ruta que viene por acá, ¿sí? Acá tengo una ruta, acá tengo una ruta, bueno, este gálibo va a ser el que me va a permitir decir, bueno, por acá pasa un camión de tal característica o tal tipo de vehículo en función de su altura. Ese es el gálibo. Entonces, eso tiene un punto de inflexión y que tiene que ver exclusivamente con la geometría. Bueno, en ese punto de inflexión, ¿sí? La tangente de esa curva es nula, ¿sí? Siempre si yo tengo una curva, en el punto de inflexión, la tangente es nula, ¿sí? Entonces, más allá de que sea un cable y en todos los puntos del cable, por definición, el momento de un cable es nulo, ¿sí? Porque es una sucesión infinita de articulaciones, ¿sí? Un cable, ¿sí? Imagínenselo como una cadena, ¿sí? Bueno, justamente la cadena en cualquier eslabón tiene permitido la rotación. Si tiene permitida la rotación, el momento va a ser nulo, ¿sí? Entonces, en todos los puntos del cable, el momento es nulo. En particular, por supuesto, va a ser nulo en el punto de inflexión. Si nosotros tomamos momento en ese punto de inflexión, ¿sí? Hacemos el momento, en X del punto M, ¿no? Del punto de inflexión, por supuesto tiene que ser nulo. Todos ven bien los valores de las dos
verticales. Cuando digo ven, digo, si se dan cuenta cómo se llega a ese valor, ¿no? Es simplemente distribuyo, ¿sí? Del punto de inflexión hacia, hacia el punto B y es todo Q por esta distancia, que esta distancia es 250 menos el Z, o sea, 250 es la distancia entre eh, entre las dos columnas, ¿sí? Z es la distancia desde lo que considero cero hasta el punto de inflexión, ¿sí? Eso es ZM. Entonces, 250 menos Z va a ser esta distancia y esta otra es el Z, ¿sí? Entonces, la reacción vertical en B es la carga repartida Q por esta distancia, 250 menos Z. Y esta reacción en A, la vertical en A, es de vuelta el Q, 20, por esta distancia que es Z, ¿sí? Entonces, si me paro en el punto M, me paro acá, ¿sí? Me paro acá, me paro ahí. Y miro hacia la derecha y hago equilibrio de momentos, veo la fuerza H por estos 55 metros. ¿Sí? Porque yo tengo, fíjense, el gálibo es de 50 metros. ¿Sí? El gálibo es de 50 metros. O sea que desde este punto hasta acá, estos son 55 metros, ¿sí? Porque es 50, o sea, 105 menos 50. Estos son 55 metros. O sea, esta distancia, esta distancia son 55 metros, ¿sí? Entonces, parado en M y mirando a la derecha, haciendo equilibrio de momento, es H por 55, ¿sí? Que gira positivo, ¿sí? Luego, BA por esta distancia ZM, ¿sí? ZM, que gira como, gira negativo, ¿sí? Y luego, que gira positivo, la de la carga repartida, ¿sí? Es Q por ZM cuadrado sobre 2. O sea, Q por ZM por ZM sobre 2. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era BA? BA es 20 kilonewton. Sí, 20 Kilonewton sobre metro. kilonewton sobre metro, o sea, Q por ZM. Por ZM. Eso es BA. Y le tenemos que multiplicar por ZM. ¿Sí? Esto es BA. Esto es BA. ¿Sí? Q, nuevamente, 20 por ZM cuadrado sobre 2. Podemos simplificarlo y ya directamente acá poner 10, ¿verdad? ¿Sí? Simplificamos y H por 55. Esto tenía signo menos. Esto es el momento en X del punto M. Y esto es igual a 0.
Por acá tenemos una ecuación. La otra ecuación también, pero ahora me paro en B, ¿sí? Me paro en B y hago equilibrio de momento, ¿sí? Fíjense, esta distancia, ¿sí? entre el eje, o sea, entre H y el punto B, ahora son 15 metros, ¿sí? Entonces, H por 15 metros, ¿sí? Que gira positivo, ¿sí? Sigue girando positivo. BA, en este caso ahora, por 250 metros, que va a girar negativo, y Q, ¿sí? Por 250, ya no es por ZM, sino porque es por todo por todo por toda la longitud, Q por 250 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Porque es Q por 250 por 250 sobre 2, ¿sí? Pues es el lugar de la Claudio, resultante. Sí, disculpa, en ese momento en X ¿es respecto de B lo que estás haciendo? Pues me mareé, porque cuando pusiste el parado, H, parado en B, parado en B. ahora estás parado en B, está bien, me quedé pensé que estábamos parados en M. No, parado Perdón. en M ya llegamos a esta La hiciste a primera. la derecha, a la izquierda lo hiciste directamente, hiciste el general de B. Sí, claro, el general de B, no es O sea, parcial. miraste toda la estructura hacia la derecha. Toda la estructura hacia la No, derecha. no, no, no es parcial, Parado en exacto. B, todo hacia la derecha. Ok. ¿Sí? Entonces, este BA, nuevamente, BA es 20 por ZM, eso es BNA, por 250. ¿Sí? O sea que acá tenemos 5000 por ZM. Y acá tenemos Q es 20, 20 dividido 2 es 10, entonces 250 o 2500 eh, al cuadrado, digamos. Acá tenemos 625, 625.000. ¿Sí? Esto ya es directamente un número, ¿sí? Esto ya kilonewton-metro. Y esto todo está igualado a cero. ¿Sí? Esto se transformó, BNA por 250 se transformó en 5000 por ZM y Q por 250 cuadrados sobre 2 se transformó en 625.000. Esta es nuestra otra ecuación. Partiendo de estas dos ecuaciones, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos usar varios, eh, varios métodos, digamos, para resolverla. Acuérdense, acá esto es 20 por z. O sea, en realidad esto es 20z cuadrado, ¿no? 20z cuadrado. Esta sería la ecuación 2 y esta la ecuación 1. Si a la ecuación 2, ¿sí?, la multiplicamos, estamos simplemente operando con una ecuación para que eh, se adapte a nuestras conveniencias, ¿sí? Esto es una ecuación que está igualada a cero. Una ecuación que está igualada a cero, yo la puedo multiplicar o dividir por el término que a mí se me ocurra, porque cuando la multiplique del otro lado por ese mismo término, como es cero por cualquier cosa, va a seguir siendo cero, ¿sí? Yo puedo transformar, digamos, a mi conveniencia esa ecuación. Y fíjense que a esta ecuación, si yo la multiplico
por 55 sobre 15, este H15 multiplicado por 55 sobre 15, ¿sí? Me quedan 55H que después voy a poder sumar o restar de acuerdo a mi conveniencia con la primera ecuación y se me va a ir el término de las H y me va a quedar todo referido solamente a una incógnita que es el ZM. ¿Sí? Es por eso, no es por otra cosa. Se podría resolver con cualquier otro método de resolución de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo único que acá tenemos, una de las incógnitas la tenemos elevada al cuadrado. Por eso es que optamos por, por esta forma, ¿no? Entonces, perdón, esto era menos 5000 por ZM, que también multiplicamos por 55 sobre 15, y 625, que también multiplicamos por 55 sobre 15. Si ahora hacemos la ecuación número 2, ¿sí? La 2 asterisco, digamos, la 2 después de que le aplocamos esta transformación y le restamos la ecuación número 1, llegamos a ZM cuadrado menos 18. Este número raro, ¿sí? Es raro porque está influido por esto, ¿no? Es 5000 por ese número raro. Es simplemente para sacarnos del medio el, la variable h, nada más. Y este número también raro también está influido por este 55 sobre 15, ¿sí? Acá tenemos una ecuación que nos define el término ZM. Acá aplicamos la vieja y querida fórmula de la resolvente y vamos a tener dos valores para ZM. Uno, ahí pueden tener, van a tener un valor lógico y coherente con el ejercicio y otro no. Pueden ser dos términos racionales o uno puede ser irracional, ¿sí? Por ejemplo, acá el ZM les puede dar 340, cosa que no es coherente con el ejercicio, ¿sí? Porque mi longitud es de 250 metros, entonces el ZM nunca puede ser mayor a 250 metros. Entonces, si me da un ZM, por ejemplo, de 140 y otro de 350, el ZM que vale es el de 140, por más que los dos números sean racionales. Después me puede dar un ZM negativo, ¿sí? Un ZM de menos 48 y otro de 120. Bueno, el que vale es el de 120. No puede haber una longitud negativa, o directamente puede ser un número irracional y el otro racional que tendrá que estar dentro del rango de los 250, ¿sí? Entonces, en este caso es uno irracional o incoherente o inconsistente. Inconsistente me gusta más, ¿sí? Bueno, no es literatura. Y el otro es el real, digamos, ¿sí? En este caso, ZM nos da 134,93 metros, ¿sí?
Luego, con este ZM, lo introduzco en la fórmula 1, o en la ecuación 1 o en la ecuación 2, en cualquiera de estas dos, ¿sí? O en esta, ¿sí? Y despejo H, que en este caso me queda 3.303,23 kilonewton. ¿Sí? ¿Se ve cómo es el proceso? Arranco suponiendo cargas distribuidas por proyección horizontal, me paro en el punto de inflexión, en principio no conozco esta distancia, podría por datos geométricos conocerla, en este caso no lo conozco, el ZM, determino las dos ecuaciones del momento en el punto de inflexión y el momento en uno de los extremos, me va a quedar con dos incógnitas, una de las incógnitas es H y la otra es el punto geométrico de la inflexión. Opero con esas dos ecuaciones a mi conveniencia y determino el ZM, que es un paso intermedio. En realidad lo que a mí me interesa determinar es el esfuerzo H, ¿sí? El esfuerzo H que lo vamos a ver en tres lugares. Lo vamos a ver en las dos reacciones horizontales, ¿sí? Y lo vamos a ver como esfuerzo de tracción en el lugar en donde la tangente se anula, ¿sí? Lo vamos a ver como esfuerzo de tracción en el lugar donde la tangente se anula. En el resto del el cable lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Vamos a seguir teniendo esta H como constante, pero como va a estar también mezclada con una fuerza de corte, cuando descomponga esto, ¿sí? El esfuerzo de tracción del cable, si yo corto el cable, acá voy a tener un esfuerzo de tracción, ¿sí? No va a ser este mismo H, ese esfuerzo de tracción va a ser distinto punto a punto. En el único lugar donde va a tener el valor de H es en, donde en el punto de inflexión, que es donde la tangente es nula. Entonces ahí el corte va a ser 0, ¿sí? Y el esfuerzo de tracción va a ser igual a la fuerza H, ¿sí? Entonces, con el valor del esfuerzo H y los valores ya con el valor de ZM, puedo ponerle número, ¿sí? Le puedo poner número a BA y BB, ¿sí? Recuerden que la vertical en B era 20 por 250 menos Z y la vertical en A era 20 por Z, ¿sí? Entonces, 20 por Z, 20 por 250 menos Z, siendo que Z es 134,93, ¿sí? Entonces, la vertical en A es 2.301,4 y la vertical en B 2.698,6. Fíjense que no es el mismo valor, ¿sí? Van cambiando punto a punto. Tanto las verticales, que en particular en el punto de inflexión que llamamos M van a ser nulas, como las normales porque se ven afectadas por este valor
variable. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tengo en el punto A, tengo una vertical y una horizontal. ¿Sí? Entonces, el valor de la normal, ¿sí? Porque yo acá voy a llegar, si yo esto lo corto infinitamente al lado del nudo de apoyo, ahí voy a tener un valor de normal, ¿sí? Que voy a dejar en evidencia justamente cuando corte el cable. Bueno, para determinar ese valor, yo acá tengo el valor de la vertical en A y el valor de la horizontal. Lo saco por Pitágoras y esto no es otra cosa más que h cuadrado más ba cuadrado, ¿sí? Que en este caso van a ser 4270,85 kilonewton, que esto es la normal en A, ¿sí? Y la normal en B es exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos una vertical en B y una fuerza horizontal, y la normal, el esfuerzo de tracción de ese cable, ¿sí? No va a ser otra cosa más que Pitágoras con la misma horizontal y el valor que corresponde de la vertical en B. Y acá va a ser de 4031,63. ¿Sí? La posición mm, del cable, digamos, porque recuerdan ustedes que cuando hicieron todo el desarrollo, había un valor, este valor de ordenada vertical, digamos, eh, de coordenada vertical, coordenada en Y, ¿sí? Que lo determinábamos con un momento de un punto cualquiera, ¿sí? Un punto P, ¿sí? Un punto genérico cualquiera, ¿sí? Que nosotros este punto, la ecuación del momento de este punto cualquiera, dijimos que era H, esta fuerza H, por esta altura y menos la vertical en A por esta distancia Z, ¿sí? Esta distancia Z, ¿sí? Más Q por Z cuadrado sobre 2, ¿sí? Esa es la ecuación de momento en P, ¿sí? H por I de Z menos B en A por Z más 20 por Z cuadrado sobre 2, y esto ya lo podemos transformar en 10, ¿sí? Pero viene de ahí, de Q por Z cuadrado sobre 2. Esto está igualado a 0, ¿sí? Reemplazo H y B, la reacción vertical en A, porque son conocidos, ¿sí? Y tengo la ecuación, ¿sí? Esto ya es dato, tengo la ecuación de el cable. La ecuación del cable
¿sí? Esta es la ecuación del cable. Es una curva, ¿sí? Es una ecuación eh, de una parábola, ¿sí? Que define esta ecuación, define a esta curva, ¿sí? Con esta ecuación yo puedo trazar punto a punto, voy cambiando los valores de z y me va a dar punto a punto las posiciones de las coordenadas de y, ¿sí? Entonces, ahora tomo, recuerden que todo esto sale de la simplificación de considerar esta carga por, como una carga distribuida en la proyección horizontal, ¿sí? Estamos trabajando en base de una simplificación. Ahora lo que hacemos es, agarramos ese valor original, ese valor que surge de la simplificación de la fuerza H, y vamos a trabajar con la hipótesis correcta, digamos, con la hipótesis exacta, que estamos en una carga distribuida por longitud de cable, no por proyección horizontal. Pero vamos a usar el valor de H como punto de partida, y después por un proceso de iteración, digamos, cuando hagamos la primera verificación nos va a dar un error, ¿sí? Porque nosotros estamos dando como válido, ¿qué es lo que pasa? Cuando usemos la realidad, digamos, la carga distribuida por longitud de cable, nos va a sobrar una incógnita, ¿sí? Nos va a quedar un sistema de X ecuaciones y X más una incógnita, ¿sí? Entonces, no lo podríamos resolver de otra forma. Por eso es que arrancamos con esta simplificación para tener un valor de H que va a ser un valor muy cercano al real, ¿sí? Entonces lo vamos a poner como un dato, ¿no? Como una incógnita H. Vamos a tener más incógnitas que son las que surgen de utilizar esta longitud de cable, ¿sí? Y ahí sí, no vamos a tener la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Claro, cuando verifiquemos nos va a dar un error. Después, por iteraciones sucesivas, vamos a llegar al valor real de H, que nos va a conducir a los valores reales de las solicitaciones. Eso es un poco la explicación de por qué arrancamos con este ejercicio, digamos, o esta determinación de H, que a priori sabemos que no es correcta, ¿sí? O por lo menos no es exacta. No sé si el término es decir que no es correcta, no es exacta. Entonces, nosotros tenemos en este sistema de coordenadas X, Y, vamos a tener nuestro cable, pero sea la curva. Vamos a tener nuestro cable, ¿sí? Con la carga distribuida por longitud de cable. Ya no como la considerábamos antes con la simplificación, sino con esta por longitud de cable, ¿sí? Vamos a tener, así como antes teníamos un diferencial Z, fíjense que cuando nosotros analizamos esta porción,
de cable, eso es el diferencial de Z. Bueno, ahora no va a ser diferencial de Z, ¿sí? Porque es diferencial de S, ¿sí? Porque es la curva, es la curva. Entonces, vamos a tener un valor que es Q por diferencial de S, ¿sí? Que se va a equilibrar a esta carga, digamos, lo que antes para nosotros era Q por diferencial de Z, que era el corte, el valor extremo de uno de los cortes, ahora es Q por diferencial de S. Y H sigue siendo H, ¿sí? Es la constante. Este ángulo para nosotros es un ángulo alfa que es función de X, ¿sí? Porque punto a punto, si yo voy cambiando el punto donde evalúo, ese ángulo cambia, ¿sí? Al punto que en el punto de inflexión ese ángulo va a ser cero, ¿sí? Va a ser una horizontal. Y esta va a ser la normal respecto de X, que también va a variar punto a punto, ¿sí? Dependiendo del lugar en donde estemos evaluando, esta normal va a ir variando punto a punto. Del análisis de esta figura, ¿sí? Del análisis de esta figura, de esta, ¿sí? Bueno, vamos a dejarla así sombreada. Del análisis de esa figura surge que la normal es el seno de alfa, recuerden que alfa es función de x, ¿sí? Fíjense, la normal es seno de alfa. No, perdón. Normal por el seno de alfa, o sea, es normal por el seno de alfa, es la fuerza vertical esta, que sería U por diferencial de S, ¿sí? Y la normal por el coseno de alfa vendría a ser la fuerza horizontal, ¿sí? Esta proyección vertical es la normal por el seno y la proyección horizontal es la normal por el coseno. Es simple trigonometría, ¿sí? Obviamente de estas dos surge que tangente de alfa, ¿sí? Es la derivada, ¿sí? ¿Sí? Por definición, en una curva, la derivada es la tangente, ¿sí? Y entonces, la derivada, que es igual a la tangente, ¿sí? Es seno sobre coseno, ¿verdad? Entonces, es seno, ¿sí? Entonces, es U sobre H dividido diferencial S. Perdón, por diferencial S. Ya me estoy adelantando. ¿Sí? Es este dividido este. Q por diferencial S dividido H. O sea, ordenándolo de forma que después nos va a resultar más cómodo, me queda que la derivada, ¿sí? Que es la tangente, es Q sobre H por diferencial S. Si derivamos nuevamente,
derivando de nuevo, me queda la derivada segunda, va a ser igual a Q sobre H, ¿sí? Por diferencial S respecto de X, ¿sí? Pues estamos derivando respecto de X, ¿sí? Este se repite porque es una constante y el otro queda derivado en función de X, ¿sí? Cuando, cuando habíamos estudiado el arco, ¿sí? En la parte teórica con el ingeniero Sánchez, ustedes habían llegado a una conclusión que derivada respecto, digamos, derivada de S, que vendría a ser la derivada en longitud de arco, respecto de derivada eh, de X, me estaba quedando como eh, la raíz cuadrada de uno más, vamos, esto vendría a ser 1 cuadrado también, pero 1 cuadrado no tiene sentido, o sea, esto es Pitágoras, ¿sí? Entonces, reemplazando, me queda que la derivada segunda es Q por H, Q sobre H, perdón, por la raíz cuadrada de 1 más la derivada primera al cuadrado, ¿sí? Esta es la derivada segunda. Con lo cual, a nosotros nos va a venir bien, digamos, tener una expresión para este término de Q sobre H, ¿sí? Porque como vamos a darle un valor a H, nos va a servir tener una fórmula para esta expresión Q sobre H, ¿sí? Porque Q sobre H va a ser un dato, porque Q es dato y H lo vamos a tomar de la primer simplificación, ¿sí? Entonces, teniendo dos datos, ¿sí? Vamos a poder jugar con lo que está del otro lado para poder empezar este proceso iterativo del que les hablaba. Entonces, Q sobre H, simplemente pasamos del otro lado este término, ¿sí? Nos va a quedar como la derivada segunda de I sobre esta raíz que es 1 más la derivada primera al cuadrado, ¿sí? Este término es con el que nosotros vamos a jugar por alguna, por decirlo de alguna forma, para determinar los valores. Y esto es la ecuación diferencial, ojo, no es la ecuación de la curva, la ecuación es la ecuación de la diferencial de la catenaria, ¿sí? Si nosotros integramos dos veces esto, sí van a tener la ecuación de la curva de la catenaria. A partir de esta ecuación, ¿sí? No nos vamos a meter en temas de análisis matemático a esta altura del partido. Vamos a darle, ustedes denme un voto de confianza a mí, que yo ya se lo di al que, al que escribió el apunte, que la resolución de esta ecuación diferencial tiene, digamos, tiene estas ecuaciones que ahora le voy a escribir, pero en definitiva es ir a la tabla de integrales y aplicar la tabla de integrales. No hay nada no hay nada de ciencia. Eh,
Entonces, el argumento del seno hiperbólico de la derivada primera de x es u por x sobre h más una constante de integración, ¿sí? Entonces, la derivada primera va a ser el seno hiperbólico de q por x sobre h más esa constante de integración. Si integramos nuevamente, ahora sí nos queda la ecuación de la catenaria, que es h sobre q por el coseno hiperbólico de q por x sobre h más una constante de integración más otra constante de integración, ¿sí? Esta es la ecuación de la catenaria. Esto sí es la posición, digamos, ¿sí? Por supuesto que todas estas fórmulas raras con coseno hiperbólico, no se asusten. Si en algún parcial o en algún final se las toman, siempre son datos o se pueden, o el docente en general, si no vienen preimpresas en el examen, el docente siempre se los pone en el pizarrón. Estas materias no se tratan de acordarse fórmulas, sino de poder razonar en cómo usarlas, ¿sí? No se asusten con estas fórmulas. Aparecen porque surgen de ecuaciones diferenciales. Entonces, de la resolución en ecuación diferencial surgen estos senos y cosenos hiperbólicos, simplemente por eso, ¿sí? Lo que tenemos que ver ahora son cuáles son estas condiciones de borde, ¿sí? Porque nosotros tenemos que determinar esta constante de integración 1 y la constante de integración 2, ¿sí? Para x igual a 0, ¿sí? Y es 0, ¿sí? Porque estamos en este caso, ¿sí? Para x0, y es 0, ¿sí? Estamos acá. Entonces, esa es una constante de integración, ¿sí? Entonces, escribimos la fórmula, h sobre q por el coseno hiperbólico de q por 0 sobre h. Bueno, acá no me va a dar. Vamos a escribirla abajo. Abajo la fórmula, entonces esto es h sobre q, coseno hiperbólico de q por 0 sobre h, más una constante de integración, más otra constante de integración, ¿sí? Eso es una ecuación. La otra condición de borde, también para x0, ¿sí? Y prima, o sea, la derivada de y, sigue siendo 0. Entonces, el seno hiperbólico, fíjense que nosotros teníamos una ecuación con la posición, o sea, con el i, que es la que utilizamos acá, y teníamos otra con la derivada primera de i.
¿sí? Acá ecuación 1 y ecuación 2. Acá usamos la ecuación 2. Y acá vamos a usar la ecuación 1. ¿Sí? Entonces decimos, es el seno hiperbólico de Q por 0 sobre H más C1. ¿Sí? Esa es nuestra primera ecuación. ¿Sí? Con lo cual, de acá sale que la constante de integración 1 necesariamente tiene que ser 0 para que se cumpla esta ecuación. ¿Sí? Entonces, si ponemos este valor ahí, para que se cumpla esto, perdón, este igualado a 0, para que se cumpla la primera ecuación, ¿sí? Entonces de acá surge que necesariamente C2 tiene que ser menos H sobre Q. ¿Sí? Porque fíjense, para que se cumpla, si C1 es 0, para que todo esto sea 0, ¿sí? Q por 0, 0. C1 es 0. Entonces, todo esto es 0, ¿sí? O sea que todo este valor es 1. Todo este valor es 1. Entonces, para que esto sea 0, C2 tiene que ser menos Q sobre H. ¿Sí? Hasta ahí me siguen, ¿no? Pues no escucho a nadie que consulte, así que entiendo que me siguen. Entonces, ahí teníamos ya definidas las dos constantes de integración. Con las dos constantes de integración, redefinimos la ecuación de la curva. ¿Sí? Entonces, con las constantes de integración definidas, redefinimos y de x. Entonces, y de x me queda como h sobre q, y ven que queda todo como h sobre q, digamos, por eso es que la habíamos definido antes, por el coseno hiperbólico de q por x sobre h todo menos 1. ¿Sí? Esta es la ecuación de la posición, digamos, la ecuación de la curva. ¿Sí? Lo que nos queda ahora es determinar h y xm. ¿Sí? O sea, el verdadero valor de h, porque habíamos dicho, ¿se acuerdan que h era como una determinación inicial partiendo de esa simplificación de la que hablábamos? Entonces nos queda determinar el verdadero valor de h y el verdadero valor de xm, digamos que es este punto de la inflexión, que antes habíamos llamado zm, que va a estar muy cerca de eso que habíamos determinado como zm, pero bueno, no va a ser exactamente ese punto. Entonces, ¿Te puedo hacer arranca. una Sí, consulta? Cuando vos pones C1 y C2, sí. ¿significa algo en particular o es una constante cualquiera que sale, o sea, por la ecuación? O sea, ¿representa algo en nuestra cadena? No, es la constante de integración que surge de resolver esta ecuación diferencial. Ok, está, Cuando listo. resuelvo esta ecuación diferencial, ¿sí? Si vas a la tabla de integrales, Sí, te sí, la queda, constante, es verdad. te queda una constante de integración. Cuando Está, resuelvo sí, sí, no, por un momento, claro, cuando resuelvo esta integral, me queda esta constante de integración. Cuando vuelvo a derivar, me queda
digamos, hay una constante más, porque con cada derivada hay una constante de integración más, y esas son Mm. las dos constantes de integración que tengo. No, está bien, por un momento te perdí un poquito el hilo y ya no Eh, sabía dónde Es, había salido la C. es de la resolución de la ecuación Sí, diferencial. perfecto, No listo. representan nada físicamente. Puede ser que después, cuando empecemos a ponerle valores, esto después lo vamos a transformar, les voy a mostrar una tabla de Excel, que todo este, hablando en criollo, todo este despelote matemático y aritmético, y cuando lo pasamos a una tabla de Excel, lo único raro que queda es la fórmula, que por supuesto va a ser esta fórmula, ¿sí? Que va a tener coseno hiperbólico y seno hiperbólico dentro de una fórmula de Excel, pero es una fórmula de Excel. Digamos, una vez que la arman, no la vuelven a ver, y les queda 4 o 5 celditas y una tabla en Excel, de muy sencilla operación. Van a ver que por ahí puede llegar a tener alguna implicancia geométrica, ¿sí? Pero acá C1 y C2 son las constantes de integración, ¿sí? Nada más. Entonces, vamos a determinar el valor real de H y XM. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, agarramos la formulita de la ecuación de la curva, ¿sí? Y digamos, la escribimos parados en A y parados en B, ¿sí? Parados en A, parados en A, escribimos. Fíjense, vamos a ponerla. Esta es la formulita. Entonces, vamos a escribirla en particular parados en A. Si yo estoy en A, ¿sí? Fíjense, el, tomando como cero este valor, ¿sí? Tomando como plano digamos, tomando como eje de referencia digamos, este análisis, ¿no? Con este análisis como eje de referencia, el punto A estaría acá, ¿sí? Yo estoy ahí a 55 metros en el punto A, ¿sí? Lo voy a sacar voy a sacar porque si no va a quedar como que... pero en el punto A estaríamos a 55 metros, ¿sí? Porque estamos usando este sistema de referencias ahora. Entonces, y de X es 55. H sobre Q es H sobre 20, ¿sí? Q es 20. Le estamos poniendo valores por el coseno hiperbólico de 20 por X, 20 por X sobre H. Todo esto menos 1, ¿sí? Bueno, acá empezamos a operar con esta ecuación. Es matemática, digamos. Eh, si paso el, el 20H, ¿sí? El 20 sobre H lo paso del otro lado, me queda 55 por 20, o sea, 1100 sobre H, que es igual a este coseno hiperbólico de 20x
sobre h menos 1, ¿sí? 1100 sobre h más 1 es igual a este coseno hiperbólico raro de 20x sobre h. ¿Sí? Disculpa, Claudio, por ahí es medio Sí. redundante. Vos lo que estás tomando es la mitad del sistema, o sea, cortaste en el punto M, que es el más bajo, te parás en el punto A y mirás a izquierda. ¿Eso es lo que estás haciendo? No, no, no estoy haciendo ecuación de momento, ¿eh? Estoy reescribiendo la ecuación de la posición. Esto es, I de x igual a h sobre k por el coseno hiperbólico. Es esta ecuación. Es esta ecuación que tengo acá. Que la reescribo parado en A. El I de x, ¿sí? La altura, si yo estoy en este sistema y esto es A, esto es 55. ¿Sí? Fíjate en el sistema que estoy usando ahora. Sí, ¿Sí? Eso es 55. Lo borro para que no se confunda con el análisis original. Entonces, reescribo todo, reescribo la ecuación de la posición parado en A. I de x es 55. Vendría a ser I de A acá. ¿Sí? Porque... ok. Para no ser muy mecánico, en realidad un poco la pregunta donde apuntaba es la diferencia que vos tenés del punto más bajo al punto que vos estás parándote, sería ese I de X que estás haciendo ahí, que vos Claro, pusiste 55. claro. Para que... Porque no la quiero embarrar, pero digo, porque del otro punto que estaba 15 metros más abajo, yo tendría que poner otra I de X y la mirará del otro lado, por ejemplo. No sé si vale lo Claro, que te estoy comentando o claro. me estoy volviendo No, no, loco. sí, sí, estoy poniendo el eje en el punto de inflexión. Ok, siempre lo pones ahí, Estoy poniendo el eje en el punto de inflexión. de Exactamente. acuerdo. ¿Sí? Y siempre mirás la diferencia que tenés en ese punto de inflexión al punto donde está agarrada la cadena, digamos. Claro, es la altura. Listo, I de x es la altura. listo. ¿Sí? Yo, digamos, como dato importante es que estoy poniendo el eje en el punto de inflexión. Perfecto, ¿Sí? El eje X, digamos, cruza al eje Y en el punto de inflexión. perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, de todo esto me queda que 20 por X sobre H es igual al argumento del coseno hiperbólico de, es lo mismo que lo estoy dando vuelta, ¿no? Esto es lo mismo que lo di vuelta, ¿sí? Decir que algo es igual al seno de algo es lo mismo que decir que el inversa seno o el argumento del seno es lo mismo que lo que estaba escrito arriba. Eh, Reservamos esta ecuacióncita con el número 1 y ahora hacemos el mismo análisis parados en B. ¿Sí? Hacemos exactamente el mismo análisis. Vamos a ver que en este caso el I ya no va a ser 55, sino que va a ser 40, ¿sí? Porque vamos a estar con un eje por acá. Al estar con un eje por ahí, esta altura va a ser 40, ¿sí? Porque son los 55 menos 15, ¿sí? Entonces, es exactamente el mismo análisis del otro lado. Entonces, parados en B, nos queda la misma ecuación, 5000 sobre H es igual a la inversa o el argumento del coseno hiperbólico de
1100 sobre h más 1. No, perdón. Estoy adelantando. Pero lo que nos queda es esto. Es 20 por 250 menos x todo sobre h. Es igual a la inversa del coseno hiperbólico de 800 sobre h más 1. Esto es la ecuación 2. ¿Sí? Sumando 1 y 2, ahora sí, llegamos a esto, que es una ecuación horrible, ¿sí? Pero que permite despejar h. ¿Sí? De esta ecuación horrible, despejamos h, porque fíjense que hay una sola incógnita. ¿Sí? Tenemos h, h y h. Una sola incógnita. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, si bien es horrible, nos permite despejar h, que vemos que es muy parecida, 3310,23. Vamos a ver que es muy parecida, pero no igual a la que nos... ¿Sí? No, perdón, no despejamos h. Tomamos h, bueno, perdón. Si reemplazamos con el h original, digamos, ahí vamos a ver el error. Esto es lo que el ingeniero Marco les quería marcar, el error. ¿Sí? Reemplazando con el h original, me queda 1,51, ¿sí? Que vendría a ser este 5000 sobre h, ¿sí? 0,794, 196 más 0,68, 19,42. O sea que esto estaría dando 1,476138. Claramente, estos dos no son iguales. ¿Sí? Claramente, estos dos no son iguales. ¿Sí? Entonces, lo que arrancamos ahora es un proceso eh, iterativo. Claro, porque acá no, digamos, si bien esto es una ecuación con una sola incógnita, la incógnita está metida en eh, en el denominador de, de, de términos trigonométricos, digamos, con lo cual no se puede despejar directamente, pero si tenemos un punto de partida bastante confiable, como la h original, vamos a poder ir tanteando y planteando, por ejemplo, en una hoja de Excel con
no sé, me da lo mismo ponerle 10 valores que 5.000 valores. ¿Sí? Lo vamos moviendo al tercer término, o usamos la función buscar objetivo, que es lo que en definitiva terminamos haciendo nosotros con este tipo de ejercicios, y terminamos determinando h. Por ejemplo, si arrancamos con la primera iteración con un h de 3400, ¿sí? Vamos a llegar a este 1.47.0588, que es distinto a 1.45.73.63, digamos. Obviamente, esto no va, digamos. Segunda iteración, bueno, le vamos poniendo distintos valores, ¿sí? Por ejemplo, H 3450, y ahí nos va a dar 1.44.92.75, y del otro lado 1.44.72.12 también. Bueno, hasta que llegamos al valor, digamos, después de iteraciones sucesivas, iteración, no sé, la que fuere, ¿sí? Y llegamos al valor de H de 3.459,5 kilonewton. Fíjense que está bastante cerca de la H original, que era 3.310, ¿sí? Esto es mediante un proceso de iteración. Y ahora sí, reemplazo en 1 o en 2, en cualquiera de las dos ecuaciones a las que habíamos llegado acá arriba. Fíjense, en cualquiera de estas dos. ¿A dónde estaban? Acá. En cualquiera de estas dos. En cualquiera de estas dos ecuaciones, reemplazo y tengo el valor de X, que es 134,523 metros, que también es muy parecido, pero no el mismo, al original de ZM. ¿Sí? Ahora queda calcular los esfuerzos, normal en A y normal en B, o sea, la tracción. ¿Sí? Para calcular eso, partimos de la ecuación que teníamos de la tangente de alfa. ¿Se acuerdan que habíamos determinado una ecuación de la tangente de alfa? ¿Sí? Que es de la que partimos acá. ¿Dónde estamos? Estamos, digamos, acá. Esta ecuación de la derivada primera de I, que es la tangente de alfa, ¿no? Entonces, le ponemos valores, ¿sí? Nos paramos en A, ¿sí? Entonces, esto ya no es la tangente en un punto genérico, es la tangente en A, ¿sí? Entonces, vamos a estar parados esto es A, esto es B, vamos a estar parados acá, este punto, esta distancia es XM, que es esto que nosotros calculamos en 134,523. Entonces, ya no es
la derivada de y en x. Ahora es la derivada de y en a. Y la distancia en a es 134,523. ¿Sí? Y es igual a ese seno hiperbólico y la fórmula que habíamos determinado arriba. 20, o sea, Q por X, ¿sí? Esto es Q por X. Y X es 134,523 dividido H, ¿sí? Que es 3.459,5. ¿Sí? Esto tiene un, digamos, esto tiene un número, esto es una cuenta. O sea, no hay ningún misterio acá. Yo le estoy poniendo acá Q, X y H para que se ubiquen de dónde vienen, pero son todos números. Eso lo resolvemos. Eso da 0,858502. Y esa es la derivada primera, o sea que es la tangente de alfa en A. Con lo cual, alfa en A es 40,646 grados. ¿Sí? Con lo cual podemos decir el seno de alfa en A y el coseno de alfa en A, ¿sí? Porque lo vamos a necesitar para armar una tablita. 0,651386 y 0,758747. Si ustedes se acuerdan, la formulita o la determinación que habíamos hecho arriba cuando hicimos ese esquemita de trigonometría o de Pitágoras, más que de trigonometría, la normal en A era h sobre el coseno de alfa en el punto A. ¿Sí? Esto da 3.459,5 sobre coseno de A 0,758747. Esto da 4.559,49 kilonewton. Eso es la normal en A. ¿Sí? Si se acuerdan, la vertical en A es la normal por el seno de alfa en el punto A. ¿Sí? Entonces esto es 45,59,49 por 0,651386, que esto no es otra cosa más que 2.969,98. ¿Sí? Ese es el valor de la vertical en A. Ahora hacemos exactamente lo mismo parados en B. Esto es parados en A. Y esto es lo mismo parados en B. Exactamente lo mismo. La tangente de alfa en B es la derivada primera y ahora en 250, ¿sí? Fíjense que es 250 menos este XM. 250 menos XM es 115,47 y es nuevamente seno hiperbólico de Q por el X, digamos que mi X es 250 menos X, por 115,47 sobre H. Esto es Q, esto es
X que es igual a 250 menos XM. Y esto es H. ¿Sí? Esto es un número que es 0,7183. Entonces, alfa en B es 35,69. Entonces tenemos el seno de alfa en B y el coseno de alfa en B. 0,582395 y 0,812189. Con el mismo criterio, el normal es H sobre el coseno de alfa en B, o sea que es 3459,5 sobre 0,812189. Esto da 4259,48. Y la vertical en B era la normal en B por el seno de alfa en B, que es 4259,48 por 0,583395, que esto es 2484,96. Fíjense que los valores son bastante parecidos, pero no iguales. ¿Sí? Bastante parecidos, pero no iguales. Bueno, esta es la forma con la que se determinan las fuerzas de tiro, las normales, y que van a ser las fuerzas que al momento de diseñar una torre o cualquier elemento, un contrafuerte, un tensor, vieron que siempre que hay una red de tendido eléctrico, por ahí, en general, en donde cambia el sentido, ¿sí? Donde cambia el sentido hay que ponerle un tensor, ¿sí? Si yo tengo una torre acá, una torre acá, una torre acá, en general, como lo que tira este es compensado por este otro, no hay que ponerle tensores que contrarresten, pero si ustedes tienen un lugar en donde cambia la dirección, ¿sí? El tiro de este otro no lo compensa, ¿sí? Entonces, generalmente hay que ponerles un tensor acá, que son esas estructuras que muchos la confunden con puesta a tierra, ¿sí? Que por ahí tenés un cable acá y son esos cables de acero que van al piso. Mucha gente lo confunde con puesta a tierra. No, no son puesta a tierra, son tensores, justamente para resistir el, los cambios de dirección, o por ahí no hay cambio de dirección, pero tenemos un cambio de sección en un cable, entonces un cable con más sección tiene mayor tiro que el otro cable. Digamos, para todo ese tipo de diseños, en general que tienen que ver con redes, es absolutamente imprescindible el cálculo de estas fuerzas. Pero vamos a ver en un Excel, en una plantilla de Excel, usando un software absolutamente elemental, no por elemental poco potente, ¿sí? El Excel es un software que tiene una potencia bien usada tremenda, pero cómo se resuelve drásticamente, se simplifica drásticamente. Lo único medio raro que quedan son
estas fórmulas medias raras con senos y coseno hiperbólico que vienen de la resolución de la diferencial, nada más. No sé si les quedó alguna duda con esto. Vemos el Excel y me hacen todas las consultas juntas si es que hay. Si no, si tienen alguna duda ahora, me la plantean ahora, como quieran. Igual lo de Excel es rapidito, es ver el Excel nada más. Yo te consulto después entonces, Claudio. Dale, entonces, a ver si ahora que cambiamos... ¿Ahí ustedes están viendo el Excel? Sí, se está viendo. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, es otro, digamos, el ejercicio es distinto, pero es distinto numéricamente, conceptualmente es exactamente igual, ¿sí? Fíjense que nosotros cargamos todos los datos de salida, digamos. H1 vendría a ser esta distancia, H2 esta otra, A es el desnivel, la longitud L, la sobrecarga Q, ¿sí? Y acá empiezo fíjense acá, ¿sí? Donde está la fórmula, ahí está esta fórmula rara, digamos que es la que se determinó eh, con el argumento o la inversa, digamos, del seno hiperbólico y todas esas cosas raras, ¿sí? En las constantes de integración 1 y 2, y en los valores que son estas formulitas que tenemos acá, ¿no? Luego, la posición vertical de estos 95 metros, ¿sí? Fíjense que es la máxima posición menos el gálibo, ¿sí? Son los 95 metros. Entonces, yo planteo, acá le ponemos cualquier número inicial, ¿sí? Obviamente, esto ya no va a dar, si hacemos las ecuaciones ya no van a cerrar. Entonces, y aparte se me modifica esto, o sea, este 95 es un dato, ¿sí? Este 95 es un dato de eh, 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 de mi problema, ¿sí? No lo puedo modificar, ¿sí? Yo necesito un gálibo de 10 metros, una altura mínima necesaria de paso de 10 metros. Si la columna tiene 105, esta altura, digamos, este I, si acá tengo mi eje de referencia, vamos a dibujar, ¿sí? Si este es mi eje de referencia, ¿sí? Este I, este es 95 metros, ¿sí? ¿Se ve? Pues es 105 menos 10. Entonces, fíjense que acá ya no funciona. Entonces, me paro en la, en la celda en la celda H, ¿sí? Perdón, me paro en la celda I de Z o I de X, voy a buscar objetivo, ¿sí? Lo puedo hacer con distintas herramientas que me da el Excel, pero para mí la más fácil es esta, buscar objetivo. Entonces, digo que defina esta celda en la que estoy parado con el valor 95, que es un dato del problema, cambiando qué celda, cambiando la celda del H, ¿sí? Entonces, esto me va a buscar el valor de H para que la altura sea 95 metros.
tan simple como eso. Una vez que determiné el valor de H, y este ya no es un valor inicial, ya es el valor real de H, sí, porque estoy trabajando con los senos y cosenos hiperbólicos. Una vez que tengo el valor de H, me armo esta tablita, ¿sí? En donde me puedo ir moviendo de a 5 centímetros, de a 10 centímetros o de a 5 metros en función de la escala que esté manejando. Por supuesto, si la distancia entre los dos nudos o entre las dos columnas de 250 metros, trabajar al centímetro es como por ahí demasiado, pero bueno, de última, no nos molesta en nada, porque la verdad que uno define una vez las fórmulas y después lo único que hace es arrastrar, le puede poner cada 5 centímetros o cada 5 metros, digamos, el trabajo es el mismo, es más grande la tabla nada más. Entonces, fíjense, acá en la fórmula, yo voy armando, la fórmula es esta que está acá, ¿sí? Lo único que voy tomando los valores de las celdas, en donde acá dice constante de integración 1, yo tomo el valor de esta celda, ¿sí? ¿Ven? Que toma el valor de la celda C1, de la celda C2, ¿sí? El valor de H, el valor de Q, digamos, va tomando esos valores. Lo que sí, nada, como en cualquier tabla de Excel, tengan presente qué celdas hay que anclar en horizontal y en vertical, qué celdas hay que anclar en vertical, qué celdas hay que anclar en horizontal, nada más, pero como cualquier tabla de Excel. Después la fórmula de I' también la tenemos definida, ¿sí? Está en función de Q, en función de H, que ya están definidos, en función de la constante de integración, que también están definidas. Es una fórmula que está en función de X y la vamos a arrastrar para que vaya tomando los valores de X. Fíjense que el, el único valor que va cambiando es este, eh, ¿sí? El, ah, no se llega a ver, porque está al lado. Ah, vamos a agrandarla. Ven que ahí. Bueno, tiene dentro de la fórmula el valor de la posición en Z, ¿sí? O en X, como lo quieran llamar. Entonces, para cada uno de estas ecuaciones, ¿sí? Se va modificando en función del valor de Z que se adopta y llegamos a una fórmula que es la vertical en Z y la horizontal, que la horizontal siempre es la misma, ¿sí? La horizontal es constante y la vertical es en función de Z. Con lo cual, por trigonometría, llegamos a un valor de normal, el valor del normal en Z, ¿sí? Fíjense que esto yo me moví cada 5 metros, me podría haber movido cada metro y tener muchos más puntos. Y bueno, digamos, podemos trazar lo que sería el diagrama de características de normales, en donde claramente vamos a tener un punto de valor más chico, en donde el, el normal es mínimo, que es en ese punto de donde el valor es cero. Tendríamos que tener, yo acá como me fui moviendo cada 5 metros, no llegué en un punto en donde se quede reflejado en la tabla
este punto de 129,78. Si yo tomara este punto de 129,78, el normal debiera ser la horizontal porque el vertical debiera ser 0. ¿Sí? Fíjense que la vertical se va achicando, se va achicando, se va achicando, y cuando pasa el 130, nuevamente se va agrandando. Si nosotros le ponemos el valor ahí de específicamente de el lugar en donde la tangente es nula, la vertical debiera ser 0 y la tangente coincidir con perdón, la tangente no, el normal coincidir con la fuerza horizontal. Pero fíjense que es facilísimo trabajar con un Excel en este tipo de ejercicios o de problemas. ¿Sí? Claudio, Sí, perdona, o sea, tengo una consulta, por ahí estoy imaginándome cosas. Vos lo que estás mostrando es que vos podés, digamos, evaluar la catenaria diciendo en qué punto de Z puede estar la parte más baja, o qué tan abajo puede estar, o con qué, digamos, esfuerzo H podés tener la cadena. O sea, claro, por digamos, ejemplo, los datos que yo voy a tener, a mí me van a decir, el punto A tiene una altura respecto de un eje. Suponte que el suelo del punto A, este, el de la izquierda es A y el de la derecha es B, para, sí, para ubicarnos. Entonces, el piso de A es mi cero. Entonces, a mí me dan la altura de B, la altura de A, y me van a decir cuál es el gálibo necesario. Me pueden decir o no en qué distancia lo tengo a ese gálibo. Si me lo dicen o no, eso sería si el X es un dato o no es un dato. Digamos, es un punto de que, acuerdo, pero que lo no puedo determinar. necesariamente va a ser siempre fijo. O sea, ese valor Z del gálibo se puede mover, digamos. Es un valor que queda definido con la altura del punto A y la altura del punto B, y la altura del gálibo, Z queda definido. Ah, ok, 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 No, ok, no, ok. no es opcional. Ok, ¿Sí? Digamos, probalo con un cordón, con una soga. Si vos definís las alturas de los dos puntos, el punto de inflexión queda definido. de Entre acuerdo. la longitud del cable, obviamente la longitud del cable también es un elemento a, a tener en cuenta. Sí, a tener en cuenta, claro. Claro, digamos, si cambia la longitud del cable, por supuesto cambia ese punto de inflexión. Ok. ¿Sí? Pero por eso puede ser o no un punto, eh, eh, un dato. ¿Sí? Si es el dato, lo tomás como cierto. Obviamente que el tipo que te está dando el dato no te va a decir que, no sé, estos son, estos son 130 metros cuando en realidad son 150, para que a vos no te cierre ningún número. O sea, si te da el dato es porque es un dato cierto y te ahorras de hacer una cuenta. Pero si no, digamos, están todos los elementos eh, matemáticos como para determinarlo. Lo que digo es, con la altura del punto A, la altura del punto B, la carga Q, eh, y la longitud en L, digamos la longitud en horizontal, tenés todos los elementos para calcular la fuerza, la fuerza de tracción en el cable, que eso te va a definir el tipo de cable a utilizar, y te va a definir la fuerza H, que es la fuerza que va a estar arriba en la cabeza de las torres o de las columnas, que te va a definir
las dimensiones de la columna o la tipología de la columna, ¿sí? Porque es la fuerza que vos vas a tener arriba. Entonces, por ahí, una columna de un tipo de material o con una sección aguanta estos 2028 kilos, y si vos en vez de 2028 a vos te dicen, no, mirá, mi gálibo tiene que ser no de 10, sino de 15, porque yo por ahí voy a pasar con una ruta internacional que no sé qué, los camiones tienen más altura. Bueno, obviamente, para tener más altura, lo que tenés que hacer es tensar más el cable, ¿sí? La única variable que tenés para obtener más altura es tensar el cable. No tenés otra variable. Otra variable sería poner una columna intermedia, ¿no? Pero sin poner una columna intermedia, la única variable que tenés es tensar más el cable. Tensar más el cable, vas a aumentar el H arriba y vas a aumentar el valor de normal, con lo cual seguramente vas a necesitar un cable más grueso, ¿sí? Aunque no te lo exija la cuestión eléctrica, vas a necesitar un cable más grueso o con mayor alma o de distinto tipo que admita, digamos, mayor tiro, y vas a necesitar, por supuesto, un diseño distinto o mayor sección o lo que fuere, porque vas a necesitar que la columna se banque una fuerza horizontal en la cabeza mucho más grande. ¿Sí? Bueno, De no sé acuerdo. si queda dudas con esto, pero con esto estaría terminado lo que es el tema de cables. Yo te quería hacer dos consultas. Decime. Un poco, bueno, en principio el tema del H. Al principio arrancás haciendo un estimativo, digamos, ¿no? Sí, Después cuando vos tenés ese estimativo que entras en toda la cuestión de las ecuaciones de seno hiperbórico y todo eso, que ya estoy medio mareado, el ajuste ese que vos haces al H por medio del error, sí. eso en este caso, digamos, en un ejercicio que hagamos en la Facu, ustedes determinan qué tipo de error quieren que tengamos, digamos, ¿no? Y nosotros en base Sí, a eso tendríamos que ajustar claro, el H, o claro. sea, es al tanteo, por así decirlo. Es al tanteo, es por iteración. Hay muchos ejercicios, el año que viene lo van a ver en resistencia, hay muchos ejercicios que se resuelven por iteraciones sucesivas. Entonces vos determinás cuál es el error. Si el error lo aceptás en el segundo decimal, en el tercer decimal, depende de el nivel de precisión que querés. Pero hay muchos ejercicios porque va a haber, digamos, hay una parte en donde, como les decía al principio, vamos a empezar a tener menos ecuaciones que incógnitas, con lo cual necesariamente vamos a adoptar algo que es más o menos parecido a la realidad, lo vamos a dar por bueno para eliminar una de las incógnitas, ¿sí? Ujú. Como en este caso, al final no nos va a dar, bueno, lo vamos a usar como puntapié inicial y se resuelve por iteraciones sucesivas. Es lo mismo que hace el Excel con la función buscar objetivo, nada más que lo hace automáticamente y infinitamente más rápido. Si lo haces con el Excel, Claro, vos estás obviando la primer parte de suponer esta H falsa, porque exacto. lo que te da esta primer parte de la H falsa es un punto de partida para hacer esta iteración a partir de un lugar lógico. La computadora arranca de cero, pero la computadora es una computadora, digamos, Claro, hace 5 millones de operaciones en 3 segundos. Imagínate, si vos tuvieras que hacer eso, estás 2 años si arrancas de cero. Lo que sí, te con da suerte. eh, esa primera H ficticia es un punto de partida más o menos confiable. Fíjate que la primera H nos había dado 2300 y pico y la H real eran 3500, 3459 la H real. Y la primera H Sí, ficticia creo era que 3400 no recuerdo. 3310. O sea, bastante tres cerquita. mil trescientos diez sí. Bastante cerquita. En este tipo de ejercicio donde seguramente te ibas a mover de a 50 kilos,
en 2, Claro. 3 iteraciones estás. Imagínate si vos tenés que arrancar de cero. Es una No, está locura. bien. La otra consulta que te quería hacer, que estaba un poco en duda mientras estabas explicando el ejercicio y estaba, digamos, mirando lo que tenés en el Excel. En el apunte, no sé si tendrá que ver en algo muy en particular o no lo estoy viendo, no estoy entendiendo porque por ahí debe ser una cuestión matemática. El I está desarrollado en base a X y vos ahí en el Excel lo tenés en base a Z y tengo Mm. unas diferencias de signos y de cositas ahí dando vuelta. No No, sé si tiene que... no, de acuerdo al sistema de referencias que tengan, que uses. Ok, En el apunte, en una parte hace X e Y, ¿sí? sí, Eh, cuando plantea esta, digamos, sí, esto hace X e Y. sí. Y acá fíjate que está usando La eh, terna derecha que usamos siempre. la terna, claro, que usamos siempre, que está en Z. Sí, Bueno, no lo dice, o sea, no está en el dibujo, pero lo está usando Z porque acá, Z, ¿sí? claro, pues por ejemplo ahí que tenés la formulita I de Z igual a menos H sobre Q. Claro, acá, Ahí ya tengo la primera diferencia y vos después adentro del coseno hiperbórico de Q sobre H por Z más C2 o C1, perdón, C1, para que lo tengo medio chiquito porque tengo en el coseno hiperbórico tenés Q sobre H por Z más C1 y en el apunte no aparece ese Z. Entonces ahí me empezaron a entrar en, dudas de... en este ejercicio los ejes están tomados así, Ok, ¿sí? Por eso fíjate, ¿sí? Claudio, después puedo hacer una acotación. Sí, sí, por favor. Em, Cortá la grabación, así ya vamos cerrando el tema, creo que está cerrado. Así Vale, comen. listo. Ahí está, cortada la grabación. Dice rec arriba. Ah,